Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. En este momento acabamos de hacer una instalación limpia de Windows 11 en un equipo viejito. Yo les voy a mostrar acá, como ya mencioné en otro video, es un equipo que tiene tanto Windows 11 como Windows 10, pero hicimos una instalación limpia del Windows 11. Aquí lo tenemos, es un computador viejito, es un procesador Celeron B820 de 1.7 GHz, 8 GB de memoria RAM y tiene una unidad de estado sólido. Ahí está Windows 11 Pro 22H2, la última versión. Entonces, ahora queremos enseñarles especialmente qué deben hacer ustedes después de instalar su Windows 11. Bueno, le vamos a enseñar unos pasos para que los tengas en cuenta después de que tú compras una computadora o te la han restaurado y te la han vendido, cómo puedes configurarla de manera correcta. Te vamos a dar algunos pasos. Vas a ir a configuraciones, primero que todo. Las configuraciones las hallas en inicio y configuraciones. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí en configuraciones hay varios detalles que debes tener en cuenta. Uno de ellos se relaciona con la pantalla. Aquí en la pantalla, entonces vas a encontrar, por ejemplo, el brillo, muchas cositas que tú de pronto deseas ver con relación a pantalla, ¿cierto? Pero la escala, de pronto el texto que tú quieras que aparezca en tu pantalla. Entonces, en esta parte tú lo puedes configurar antes de que uses tu computadora. Pero en especial vamos a centrarnos en las notificaciones. Muchas veces cuando tenemos una computadora nueva, las notificaciones molestan mucho. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí tenemos las notificaciones, sencillamente ellas van a estar así activadas y cualquier cosa, cualquier programa te va a mandar notificaciones de que sucede esto, pasa lo otro, hay sonidos. ¿Qué te recomiendo? Desactiva las notificaciones de tu equipo para que puedas trabajar tranquilo. A veces también está activado no molestar. Normalmente en Windows 11 la versión 22H2. Bueno, no es tan necesario, pero desactiva no molestar. Eso te va a ayudar en tu concentración para que puedas hacer las cosas correctamente y sin ningún problema. Otra parte que te debes tener en cuenta también es el almacenamiento. Aquí en almacenamiento deben también hacer una configuración. Ya les voy a mostrar, que me está interrumpiendo un poquito aquí el grabador de pantalla. Aquí van a ir aquí donde dice configuración avanzada. Aquí en configuración avanzada, en la parte de almacenamiento, van a hacer algo. Acá dice uso de almacenamiento en otras unidades donde se guarde el contenido nuevo. Nos interesa esta parte para que la puedas configurar antes de usar tu equipo. Normalmente, a veces tenemos una unidad de estado sólida y un disco duro, o sea, nuestro computador pueda que sea híbrido. Las unidades de estado sólido normalmente tienen capacidades bajas por sus costos. A veces podemos tener una de 128 gigas y no queremos que todo el contenido de este computador vaya a esa unidad porque se va a llenar muy rápidamente. Entonces, si tenemos otra unidad, configuramos nuestra computadora para que ese contenido nuevo se guarde en otra unidad. Por ejemplo, descargas, música, fotos, todo eso pase a otra unidad. Es muy sencillo, note. Aquí está donde se guardan las aplicaciones. Les recomiendo de que siempre la dejen en la unidad C para que se ejecuten bien. Pero, por ejemplo, nuevos documentos los mando a la unidad auxiliar. Mi música, que vaya a la unidad auxiliar. Las fotos, que vayan a la unidad auxiliar. Películas y programas, que vayan a la unidad auxiliar. Mapas sin conexión, que vayan a la unidad auxiliar. La unidad auxiliar, en este caso, este computador es una unidad extra de disco duro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le damos a aplicar, 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 aplicar. Y así nuestra unidad de estado sólido no se va a saturar, sino que lo que van a guardar, la aplicación que instalemos, va a estar en otra unidad y va a trabajar mucho mejor. ¿Qué más deben hacer después de dar este paso del almacenamiento? Después de dar el paso del almacenamiento, también es importante revisar algo acá en el panel de control. Aquí mi equipo tiene panel de control. Bueno, si no encuentras el panel de control y de pronto tú dices, ¿dónde está esa opción? Sencillamente te vas aquí a Sistema. Por aquí hay una parte, perdón, aquí en Personalización, me disculpan,
Y acá hay una parte que dice temas. Van a bajar. Vamos a ver si es aquí que lo han puesto. Y acá dice configuración de iconos de escritorio. Si no te aparece panel de control, sencillamente lo seleccionas acá y este equipo también lo puedes seleccionar acá. Luego das a aplicar a aceptar y ya te van a aparecer en el escritorio. Después de que estén en el escritorio, van a ir a panel de control. Luego, normalmente apenas esté instalado, les va a aparecer así. Van a ir a sistema y seguridad. Aquí en sistema y seguridad van a ir a esta parte que dice seguridad y mantenimiento. Por defecto, muchos equipos traen seleccionado todas estas opciones. Quítenlas, deseleccionenlas. No es necesario de que les mande mensajes, desactiven toda esa parte. En esta parte, igualmente va a estar aquí. Normalmente va a estar aquí o aquí a la mitad. Esta es una barra que les va a preguntar cuando ustedes vayan a instalar algo. Entonces va a estar así, vayan aquí y desactívenla también para que ustedes puedan instalar fácilmente sus programas y el sistema no les esté preguntando constantemente. Entonces es importante de que hagas esa parte. También aquí mismo en panel de control hay una opción. Voy a sacarla acá más bien, aquí en categoría, iconos grandes, van a ir opciones de energía y en opciones de energía también les recomiendo esta parte, el inicio rápido. A algunos les gusta el inicio rápido, pero a veces el inicio rápido hace de que hayan ciertos conflictos en el equipo. Entonces, ¿qué van a hacer? Panel de control, no lo olviden, opciones de energía y aquí donde dice elegir acción de los botones, inicio y apagado. Luego van aquí donde dice cambiar configuración disponible. Normalmente va a tener activada aquí a inicio rápido. Lo van a desactivar que quede gris y le van a dar guardar cambios. Ese es un paso importante que hay que dar en los equipos. Luego viene el tema del color. Entonces aquí en personalizar también ustedes pueden elegir los colores. Pueden colocarlo claro o pueden colocarlo oscuro como está sucediendo aquí, modo oscuro. Voy a dejarlo ahí en modo oscuro. Perfecto, ya ahí ya tenemos configurada parte del equipo. Luego, ¿qué tienes que hacer? Te recomiendo que después vayas a configurar a actualizaciones de Windows y por ejemplo, nota, mi equipo aquí tiene varias actualizaciones, inclusive la versión del Windows. ¿Qué le van a dar después de que ustedes estén conectados a internet? Van a darle descargar e instalar todo. Eso va a ayudar de que su equipo vaya a un mejor rendimiento y tenga una buena configuración. Esa partecita se las quería compartir para que tengan una configuración previa antes de usar su computadora. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.